Hola Arnaud, gracias por recibirnos en tu casa, bueno, en tu hangar. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata este proyecto loco? Este proyecto es una locura. Se trata de un antiguo sitio agrícola abandonado durante 15 años. La idea era convertirlo en un lugar de vida más integral, con espacio para trabajar, vivir y para la familia. Porque tú eres carpintero, ¿verdad? Con formación de arquitecto. Así es. Y entonces aquí tengo todos mis espacios para trabajar, con mis máquinas, mis reservas de madera y todo eso. Y luego dividimos una gran parte del almacén para la vida personal con todas nuestras dependencias. Y luego la casa al fondo, que es una casa mixta con una cabaña contemporánea de 65 metros cuadrados. Para la parte de la sala de estar, que se extiende sobre una ampliación en turbois para la parte de noche, que tiene más o menos la misma superficie. Ah, sí, no esperábamos que fuera tan grande. Cuando escuchamos yurt pensamos en vivienda ligera, es pequeño, aquí. Eso distingue a una yurta contemporánea de una tradicional mongola. Es especialmente el tamaño, ya que aquí tenemos 9 metros con 15 de diámetro, mientras que una yurta mongola va a tener como máximo alrededor de 6 metros de diámetro. Este tipo de yurtas populares en Norteamérica son acondicionadas por muchos con un entrepiso interior, incluso para una parte de almacenamiento. Podrías hacerlo en la noche, pero tú no querías hacer eso de la mezzanine. ¿De verdad quieres mantener ese estilo de catedral? Sí, bueno, para nosotros ese era el objetivo inicial, tener ese techo estilo catedral. Llevo 7 años desayunando cada mañana mirando mi techo y nunca me he cansado ni creo que me cansaré de eso. Entonces, el famoso barril es la pieza central de la yurta, así que tradicionalmente entre los mongoles está hecha de tela. Y en el centro está la estufa de leña que calienta todo el cuarto. Y luego la salida de humo se hace por esa parte de ahí. Y en las yurtas contemporáneas se ha transformado en una especie de domo Velux que está montado sobre un pistón que eventualmente puedo abrir para ventilar. Abrir eso completamente y permitir la entrada de aire crea una corriente de aire monstruosa y ventilas tu casa en muy poco tiempo. Y realmente sientes la succión entre el aire caliente y el aire frío y cómo se mezclan. En verano eso te sirve para ventilar, puedes hacerlo, pero nosotros hacemos otra cosa. Es que fabriqué una especie de cortina rígida circular que coloco arriba en verano para reducir un poco la reverberación. Pero es cierto que en las temporadas intermedias y en invierno es muy agradable. Proporciona una considerable fuente de luz. Y no fue tan complicado de acondicionar, ya que todo es redondo. Eso plantea nuevas preguntas. Me encantó porque fue un desafío técnico como profesional de la madera, lo cual resultó muy interesante. Si fue complicado, no fue por dar forma a los diferentes espacios, ¿no? Sino más bien por encontrar los lugares correctos para poner las divisiones y crear los espacios. Requirió reflexión, pero se hace bien. Ahí vemos que tu formación como arquitecto de interiores sí te permitió entender mejor cómo aprovechar el espacio. Sí, y además pasé horas dibujando y diseñando. De hecho, el problema es que, como las paredes son redondeadas y tenemos muchas ventanas, traté de optimizar lo mejor posible los tramos de pared que quedaban libres. Entonces, por ejemplo, intenté hacer una biblioteca usando la estructura básica de la yurta. Siempre estamos calculando, aunque no es sencillo. Además, hay que colocar todos los muebles en el centro de la habitación, no contra las paredes. Piensas en la distribución de manera diferente, eso es, y otra vez es este lado circular el que va a guiar un poco. La manera en que quieres vas a vivir en la yurta, y como tú, ¿cómo vas? ¿Qué plantaste? Entonces, no siempre es fácil una vez que entiendes un poco los trucos para ahorrar espacio. Todo va bien, así que aquí llegamos a la parte donde él tiene una configuración mucho más clásica en comparación con la yurta. Luego que elegí un pasillo que distribuye y todas las habitaciones en fila, así que el baño, el cuarto de baño, la habitación de mi hijo mayor, la habitación de mi hija y luego mi habitación al fondo. Lo que permite tener habitaciones bastante interesantes porque tenemos espacios que son de alrededor de 14 metros cuadrados, así que te voy a mostrar eso.
Gracias a nuestra zona de noche de 65 metros cuadrados, logramos tener habitaciones espaciosas y en la parte anexa. Entonces, hiciste todo en madera y además veo que quisiste mantener esta estética. Oriente de Strandboard, sí, porque me gustaba ese aspecto, ¿no? Un pequeño toque, un autobús que no me desagradaba. Y lo que era especialmente esencial para nosotros dos en las habitaciones era tener mucha luz. Queríamos habitaciones muy luminosas, así que todas las habitaciones tienen grandes ventanales de 2 metros por 1,40 m, excepto la habitación de Ninon, porque aquí hay una viga, un poste. Importante estructural. Del hangar, y porque estamos al límite de su estructura, de hecho está integrado en ella. De hecho, la estructura de madera fue colocada contra una pared portante del hangar, y ahí, detrás de este oriente de Strandboard, está realmente la mampostería del hangar. Y luego, después del revestimiento exterior, sí, desde afuera se ve bien que tienes el hangar y que tienes el anexo de madera que está... Y aquí tuviste que hacer una abertura para la yurta, ¿verdad? Exactamente, sí. De hecho, el hangar estaba totalmente cerrado, solo había la puerta de entrada por la que llegamos hace un momento. Y entonces yo demolí todo eso, así que cimiento de concreto y luego después puse revestimiento de madera encima, detrás del cual pusimos unas varillas y ponemos cortinas en verano para cerrar el hangar y cortinas opacas para el sol, ok, para nada, protegerse un poco del calor. ¿Cuál era la ventaja de poner la yurta bajo el hangar en lugar de en tu terreno sobre el pasto? Es que tenías la losa de concreto sobre todo que nos permitía tener una base más fija, ¿no? La losa ya existía, además era una losa agrícola rectificada, así que eso significa que tenemos una losa de 1000 metros cuadrados que está perfectamente nivelada. En todas partes no hay la menor aspereza. Y además también era una forma de protegerse un poco de la vista de la gente. A pesar de estar en el campo, buscamos tener algo de privacidad al final del almacén, evitando que la yurta se viera desde la calle. Sin duda, todo en tu proyecto es atípico, desde el almacén, la yurta, hasta el anexo de madera, todo es inusual. ¿Por qué este proyecto? Entonces, ¿por qué este proyecto? Ante todo, es un desafío personal, en realidad. Intenté reunir en la creación de este espacio de vida todas mis habilidades y una buena parte de mis locuras. No tengo que sonreír siempre, pero gracias. Era una forma de probarme a mí mismo, de aplicar todo lo que había aprendido y logrado en casa de otros. Y luego, para mí, los días es lo que se necesita. Siempre me ha fascinado, desde hace años y años. Pero es cierto que, como decíamos hace un momento, la estructura y la configuración de la yurta mongola no era necesariamente algo que yo quería. Y un día, de casualidad, navegando así por internet, descubrí el concepto de yurta contemporánea y ahí fue amor a primera vista y nos enfocamos en eso. Eso es, y el interés de la yurta, más allá de la estética. También fue porque es un proyecto ecológico, entonces sí y no, es decir, sí, es un proyecto ecológico. Porque vivimos más en sintonía con la naturaleza, especialmente por la interacción entre el interior y el exterior. Después no es necesariamente ecológico, porque, bueno, ya lo vimos, una yurta contemporánea está hecha con materiales de plástico, con aislantes modernos y todo eso, y obviamente no son las cosas más saludables de producir. Si la intención de este proyecto al principio no era necesariamente que fuera ecológico, aunque lo era en ciertos aspectos, era económico, más económico que una casa tradicional, pues sí y no. Si hacemos un cálculo sencillo de proporción, metro cuadrado, porque aquí estamos en un espacio de vida, la vista abarca 1 metro cuadrado, contamos con 140 metros cuadrados de espacio habitable. Tengo 200 metros cuadrados de dependencias y 600 metros cuadrados de patios interiores, almacenamiento y demás. En efecto, la relación de metros cuadrados es insuperable. Después, cuando ves el dinero que invertí, estamos hablando del presupuesto de alguien que habría comprado un buen terreno con un bonito chalet encima. Y quizá también fue bastante económico hacer este proyecto, porque pudiste hacer mucho en autoconstrucción, entonces todo está hecho en autoconstrucción, excepto el cobertizo, así que el cobertizo ya estaba ahí. Es de 1995, así que trabajé más o menos un 85% solo.
Tuve la ayuda de amigos muy cercanos en algunos elementos de la decoración interior, algunos elementos estructurales y sobre todo una gran ayuda de la familia y los amigos para montar la yurta. Entonces, como decías, es un kit, así que nosotros recurrimos a una empresa en Estados Unidos y a quien más les confiamos nuestro proyecto. Con la madre de mis hijos dibujamos la yurta, la diseñamos y luego se la presentamos a ellos y la fabricaron. Nos enviaron la casa en un contenedor, así que recibimos 3 cajas grandes que llegaron aquí y allá. El día que las sacas del camión, piensas que había una casa adentro. Luego llamamos a amigos y familiares. Y entonces, fuera de la plataforma que ya estaba hecha de antemano, que yo tenía que hacer de antemano, la estructura de la yurta la armamos en 72 horas, 72. Construimos la yurta durante un fin de semana, desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la noche, cuando quedó terminada. ¿Puedes volver, quizás explicarnos un poco en orden? Iniciamos con una losa de concreto y finalizamos con una yurta, mostrando las distintas etapas del proceso. Entonces, badal concreto ya existente que perforamos en ciertos lugares para pasar las tuberías, la llegada de agua y aguas residuales. Después, sobre esta losa de concreto tuve que crear una especie de camembert, un mini espacio sanitario vacío que recibe la yurta. Entonces creé una estructura de madera con un compás gigante para hacer un cinturón exterior. Luego reforcé el interior, instalé el agua, la electricidad y el aislante y finalmente nos mudamos. Buscábamos un piso de madera autoportante en el interior con pocas vigas de soporte. ¿Quién se encargaría de eso? Entonces está soportado cada 2 metros y así tenemos un piso de madera de 60 milímetros de grosor que mandé a hacer a la medida y que yo mismo instalé. Mira, aquí es el centro de la yurta, de hecho, y es desde este agujero que pude trazar toda la casa. Entonces, en realidad, fabriqué un compás gigante que me permitió trazar todo el perímetro de la yurta para tener la posición correcta para el kit. Después me quedé con este agujero en medio de la casa y me pregunté, ¿cómo lo taparé? Y buscando un poco en internet y en algunos libros, los mongoles tradicionalmente colocan una moneda en el centro de su yurta. Eso es símbolo de buenos augurios y felicidad. Así que hice lo mismo y elegí una moneda de bronce de Georges Mathieu, la antigua moneda de 10 francos que representa a Francia, y las coloqué de la mejor manera posible. Y después la torre. La montaste bastante rápido y al final seguiste las plantas sin inventar nada específico y luego continuaste con el anexo de madera. Entonces lo habíamos puesto ahí. La yurta quedó sin aire, luego trabajé de nuevo unos 2 meses dentro de la yurta. Está totalmente terminada. Entonces, finalizar la cocina, el área de televisión, los lagos, la plomería, el espacio de oficina y los almacenes. Porque la idea era poder mudarnos a la casa más rápido. Entonces, tener ya esa parte terminada y después seguir estando ahí y continuar con la realización de la otra parte. De noche todas las dependencias, la yurta y la otra parte, pero hablamos de 10 meses de trabajo. Ok, bueno. ¿Y ustedes pudieron vivir ahí después de cuánto tiempo? Pues nosotros tuvimos que vivir ahí al 7º mes, algo así. Afuera. Me decías que la solución de una casa yurta no era necesariamente un proyecto económico, que no era más económico que otros tipos de vivienda. Me gustaría que volviéramos un poco sobre eso y que nos contaras con más detalle cuánto te costó este proyecto. Entonces, sí, no es más económico que una casa tradicional, es lo que explicaba hace rato, más bien por el precio de una casa tradicional, uno se ofrece un estilo de vida y un espacio de juego un poco más grande. En total, el proyecto nos costó 190.000 euros. Entonces hay que saber que hay que quitar 100.000 euros de la compra del hangar existente y de una hectárea de terreno. Eso es, esa fue la inversión inicial para crear el proyecto. Gastamos 90.000 euros en crear el espacio de vida, incluyendo la yurta y la parte de noche, y también la instalación de todas las dependencias y talleres para el trabajo y para almacenar nuestras cosas personales. Y si detallamos aún más la yurta en sí misma, entonces nosotros, en ese entonces, en 2016-17, pagamos 38.000 euros para llegar aquí.
Para dar una idea, estoy pensando en otro proyecto de yurtas, del mismo tamaño de yurtas, más o menos la misma configuración. Actualmente rondamos los 46.000. ¿Cuánto más agregas tú? Para la losa de madera hay que calcular alrededor de... En ese entonces estábamos en 3.000 euros, pero ahora, dado el aumento del precio de la madera, dado que hablamos de pisos autoportantes hechos a la medida, el costo rondaría los 5.000 euros. Ok, entonces básicamente hoy en día si tuvieras que comprar una yurta contemporánea y montarla tú mismo, son aproximadamente 50.000 euros por 65 metros cuadrados, aún necesitaría más presupuesto después de eso. Tienes tu división interior si quisieras hacer un entrepiso con una recámara arriba, por ejemplo, y la sala de estar abajo, baño. Podemos tener un proyecto llave en mano en 62.000 euros. Ahí pensamos que no es caro, que está bonito, pero se queda en nuestra mente. Una vivienda ligera, especialmente una yurta contemporánea. ¿Qué puedes decir sobre su aislamiento? La empresa con la que trabajamos es una empresa que tuvo la oportunidad de comprar patentes a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de ciertos aislantes que se usaron en la aeronáutica. Al principio pensé, wow, pero qué capacidad energética. Eran cifras impresionantes. Bueno, después no me había dado cuenta, eran pies cuadrados, no metros cuadrados, así que el cálculo no era exactamente el mismo, pero bueno, después de convertir y estudiar los elementos, me di cuenta de que se llega más o menos a las normas de una casa promedio, es decir, el equivalente a 200, 250 de lana de vidrio en el techo y 160 en las paredes. O sea, básicamente, reforma tributaria 2012, sí, estamos en una reforma tributaria 2012, no estamos en una reforma tributaria 2020. No lo creo porque las normas sí se han vuelto mucho más estrictas. Cabe destacar que por otro lado nos encontramos en la noche, proveniente de una estructura de madera más tradicional, ahí no estamos lejos de la reforma tributaria 2020. El confort térmico en una yurta depende del aislamiento, según Mertes 2012 solo está aislada. Es el mismo confort que en una casa tradicional. Sí, tenemos el mismo confort que en una casa tradicional, aunque hay cosas que cambian. Luego la gente se cuestiona. ¿No tienen frío en invierno o calor en verano debido a la apariencia ligera de la construcción? En invierno, si la casa no está habitada, su temperatura puede bajar considerablemente. Por otro lado, la ventaja es que al encender la estufa, en 45 minutos la casa alcanza los 21 grados. Eso es lo que está muy bien. Es que no tienes inercia que se quede después de calentar, pero cuando tienes que subir la temperatura sube muy rápido. Después el problema sería un poco más en verano porque ahí tenemos lo contrario de este proceso, es decir, que una vez que el calor entra en la casa, le va a costar más trabajo salir. Por eso también puse un sistema de cortinas gigantes en la ventana para bloquear durante las horas más calurosas del verano la entrada del sol sobre la casa. ¿Y tienes una idea de cuánto te cuesta en electricidad y calefacción prepararla? Entonces, con los pellets los traigo, al principio los compraba poco a poco, ahora los traigo de una sola vez, gasto 650 euros en pellets, eso es todo, padres. Al final, los 65 metros cuadrados, sí, aquí para esa superficie. Luego un poco de calor residual que va a ir un poco al baño, y luego decimos 65 metros cuadrados. Considerando la altura del techo se pierde un poco de espacio, ya que aquí tenemos 400 metros cúbicos, lo cual es bastante grande. Entonces, bueno, y después en electricidad, bueno, voy a dar una cifra que está un poco alterada, porque está el consumo doméstico, está la calefacción y también está mi consumo del taller. No tengo máquinas trifásicas que consuman mucho, en general estamos en una base. Pago alrededor de 100 euros al mes por electricidad, todo incluido. Y decías que estabas en un nuevo proyecto de yurta. Esa es la pregunta clave, ¿no? Si lo hicieras de nuevo, ¿qué cambiarías? Justamente ahí, ¿qué cambiarías si lo hicieras de nuevo? Si hiciera otro proyecto de yurta, sería para crear la yurta definitiva. ¿Qué es la yurta definitiva? La yurta definitiva, pues como acabas de decir, es corregir los posibles pequeños errores que cometí. Sería pretencioso decir que hice un proyecto arquitectónico atípico sin errores. No cometí demasiados, toco madera, pero hay cosas que se pueden mejorar. La gran diferencia sería que para mí la yurta definitiva sería ponerla en un terreno inclinado con una vista panorámica y construir una terraza plataforma panorámica y poner la yurta encima.
¿Fue difícil que las alcaldías aceptaran la yurta aquí o en tus otras búsquedas? Aquí no fue complicado. El alcalde estuvo muy atento a nuestros proyectos desde el principio. Primero, intentamos hacer las cosas de manera inteligente. Un consejo que puedo dar a quienes quieren vivir en una vivienda ligera es que no hay que llegar imponiéndose, no hay que intentar forzar el destino. Luego, busqué terrenos en varios municipios para un proyecto de yurta, pero me rechazaron rotundamente. Pero sí, hay que estar. De todas formas, son proyectos en los que tienes que estar súper motivado y no debes tener miedo de enfrentarte a una máquina administrativa. Entonces, eso siempre es un poco el punto negativo, viviendas atípicas, pero bueno. Ya que hablas de casas atípicas, decías que la gente suele tener una mala idea de lo aisladas que están, de es sostenible a largo plazo. Y al momento de revender este tipo de proyecto, ¿es posible? ¿O la gente tiene demasiado miedo para comprar, haciendo que los precios caigan en comparación con tu inversión? Te lo diré pronto, ya que acabo de poner el sitio en venta y estoy trabajando en eso. De entrada fue complicado encontrar agencias inmobiliarias que pudieran tomar esta propiedad para venderla, así que ahora recurrí a especialistas en propiedades típicas. Y pues vamos a ver. Y en cuanto a la estimación por ahora, decías que habías puesto más o menos 190.000 en total en todo. ¿Aún así lograrías revenderlo más caro o perderías si lo revenderías más barato? No, sí lo revendería más caro de todas formas. Pero luego, sobre el papel, hacerles entender que no es algo improvisado es más complicado. Creo que culturalmente, ¿no? En Francia todavía no estamos listos para este tipo de casas y espero que lleguemos a eso. Porque sigo convencido de que, desde un punto de vista arquitectónico, es una solución para que la gente pueda tener vivienda, lo que es una verdadera escasez de viviendas en Francia. Realmente hay un problema de vivienda en Francia. Pero ideológicamente la gente aún no está preparada y además no nos proporciona los medios necesarios para establecernos como deseamos.